La geografía clásica, pues bueno, nos hace referencia a un pensamiento geopolítico de la Guerra Fría, puesto que, bueno, la geopolítica contemporánea estaba centrada en el análisis de actores y estructuras de poder. Por mencionar algunos autores, se hace referencia a Alfred Mahan, Frederick Turner, a Frederick Ratzel, Paul Vidal de la Blanche, Harold Marguerite, entre otros, los cuales toman la decisión en su momento de estudiar el poder del Estado con relación a su ubicación espacial. De hecho, las potencias imperialistas a las cuales debemos de poner mucha atención son países como Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos y Francia. Pero algo que hace la diferencia con ellos, pues bueno, es la rivalidad que tuvieron y pues bueno, que tienen entre otros, con otros países, el aumento en su poder estatal y algunos otros aspectos importantes. Aunque a pesar de sus puntos malos, pues bueno, nos encontramos que una geopolítica reciente ubica varios y distintos cursos relacionados con la disciplina de las relaciones internacionales. Ahora, por otro lado, pues bueno, encontramos que surge el utopismo, del cual proviene el liberalismo del siglo XX, del siglo XIX al siglo XX, y pues bueno, encontramos antecedentes en la idea jovensiana de poder, eh, del poder, y bueno, por otra parte de Hume en el equilibrio de poder y por parte de Weber en la ética responsable libre. Ahora, dentro del término liberalismo, pues bueno, podemos encontrar un lazo con las relaciones internacionales, del cual encontramos la exportación por parte. Ahora bien, en el archivo de situación y perspectiva de la economía, el autor, pues bueno, nos menciona que para el año 2030 se tienen objetivos realmente ambiciosos para el desarrollo sostenible, puesto que a esto lo cataloga en la economía para desarrollarse de una forma dinámica e inclusiva. De hecho, encontramos una problemática en un deterioro en varios aspectos de la economía mundial y pues bueno, esto es debido a disputas comerciales. Además de este modo, pues bueno, pueden que sus esfuerzos se vean reducidos a la pobreza, ¿no? De hecho, en la poca creación de empleos o bien en la energía asequible y pura, obviamente, que se pueda obtener, pues bueno, queda realmente a la expectativa. De hecho, también en este archivo, pues bueno, registra un incremento en el Producto Mundial Bruto de un 2,3% en el 2019. Este dato, pues bueno, realmente no es favorable ni es el esperado debido a los datos que se habían registrado anteriormente. Este proceso de desaceleración tiene relación con la calidad del crecimiento económico en lo social y en lo ambiental. Bien, por otro lado, pues bueno, también encontramos un crecimiento registrado que se tenía pronosticado para el 2020 de aproximadamente de un 2,5%, que en realidad es un dato pues bastante bajo. Y bueno, encontramos la incertidumbre donde la política seguirá afectando a los planes de la inversión. Ahora, un tema que es realmente importante es el incremento de los aranceles y de los vaivenes en la tensión del comercio mundial, puesto que ha sucedido en varios meses. Por otro lado, también tenemos o encontramos que se han enfrentado las inversiones o se han frenado las inversiones y ha provocado una reducción de un 0,3% en el crecimiento del comercio mundial. De hecho, una pieza clave del comercio bilateral y las consecuencias se da en el conflicto que encontramos entre Estados Unidos y China, las cuales son potencias, pero China, que ha venido desarrollándose de una manera increíble en el continente asiático, pues debilitan las cadenas de suministros internacionales en sectores como la electrónica o bien en el sector automotriz. En los países que están en vías de desarrollo o que están desarrollados, pues bueno, pierden de hecho la importancia al momento de no encontrarse integrados en redes comerciales mundiales, como a diferencia de los países desarrollados, donde su PIB crece de una forma rápida y persistente en el 2019. Durante una etapa se fijaron, de hecho, condiciones monetarias las cuales eran permisivas, que se daban en las economías desarrolladas y que funcionaban bien en economías emergentes.
Dentro de esta situación, pues bueno, encontramos un tema de las deudas, los cuales no estaban planeados en temas de riesgos financieros y que además permitían tener la resiliencia en la economía. Por otro lado, la apreciación del dólar en los Estados Unidos y las duras condiciones monetarias en países en desarrollo, pues bueno, los inversionistas se inclinarían por evitar la vulnerabilidad, por lo cual en las familias y en las empresas pues buscarán la opción de refinanciar sus deudas, ¿no? En el tema de las políticas monetarias podemos mencionar que ha sido un tema difícil, puesto que se ha demostrado que ha sido insuficiente la estimulación en la inversión, y esto es debido a la incertidumbre y la falta de confianza por parte de las empresas. En el tema de la geopolítica, con relación a la pandemia del COVID-19 del año pasado, pues ha tenido efectos que hicieron más visibles al nivel geopolítico, haciendo referencia a la regionalización y la relocalización. Se dieron a la tarea de producir, aprovechando el regreso de empresas y de los medios de producción, especialmente en países como en China y en otros tantos países de Asia, como lo fue también en Japón y Corea, ¿no? Sin embargo, la desvinculación por el cual los Estados Unidos buscaba la separación de China en la tecnología occidental, y de este modo, pues bueno, buscar el flujo global de mercancías y de financiación. Además, también Estados Unidos buscaba evitar a toda costa que China pues tuviera el predominio de su 5G, que pues pretendía tener intereses estratégicos. Inclusive de este modo, pues bueno, evitaríamos que siguieran avanzando en otros ámbitos tecnológicos, donde el país asiático pues se desenvuelve bastante bien, ¿no? Ahora, encontramos ciertos efectos negativos potentes y que persisten en la economía mundial. Desde hace 3 décadas, en la globalización actual, la competición estratégica que ha tenido entre Estados Unidos y China, pues dará ciertos efectos de forma negativa, los cuales afectan los sectores sociales y papeles de menos importancia en la Organización Mundial del Comercio. Claro está que esta dependerá de la situación económica financiera que forma parte y cómo tome el impacto de la crisis en cada país, así como la respuesta por parte de los gobiernos y de las organizaciones internacionales, las cuales tengan relación con esta misma. También vale la pena tener en cuenta la parte de los índices económicos mundiales, ya que estos fueron provocados por la caída del consumo, de la escasez del consumo. Por lo tanto, pues bueno, los estados se verán en la necesidad de optar por herramientas que anteriormente tomaron y fueron utilizadas en su momento para impulsar de manera correcta la economía, y pues esto pueda lograr que se detenga la pandemia y pueda ir disminuyendo gradualmente. En el lado sanitario, el personaje o el único personaje que ha brindado una seguridad a su población debido a esta pandemia pues ha sido el Estado de cada una de las naciones, puesto que en muchas ocasiones es quien ha tomado cartas en el asunto. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos es quien ha tomado responsabilidad gubernamental, pero al mismo tiempo se le ha exigido responsabilidades. Cabe mencionar que la pandemia ha provocado cadena de producción y quienes han distribuido a nivel mundial en material sanitario. Es necesario para evitar que sean interrumpidas, como lo fue en el caso de China, que logró detener la propagación del virus. Ahora bien, el punto de esta situación, bueno, es que los gobiernos se vieron en la necesidad de tener que ser partícipes quienes brindaran la seguridad a sus ciudadanos, ¿no? También, bueno, entre otras actividades en cuestión del sector de salud, por ejemplo, en tomar las medidas draconianas que llegaron a ser o se fueron consideradas egoístas, ¿no? Pero también la situación era comprendible, ya que pues tenían que proveer a su población de los recursos que fueran necesarios para evitar una crisis mayor.
Ahora, buscando una salida a la crisis donde inclusive puede haber consecuencias como fue el tipo económico y pues que estaría afectando al planeta. Por último, pues bueno, el proteccionismo económico, además de la intención de poder asegurar el abastecimiento de bienes críticos, intensificaría la autarquía para que de este modo pues tener consideraciones económicas y de seguridad que son primordial para reforzar la tendencia de desglobalización. En el último texto, pues bueno, encontramos que la geopolítica cambiante del coronavirus, en donde esta fue propagada desde China, justamente este país hace una donación de cerca de 500,000 kits, ¿no? Para Italia en pruebas de COVID-19, puesto que en el 2020, en marzo del 2020, pues este país europeo se encontraba en el centro del epicentro más grande de Europa y del mundo en cuestión de los contagios. Además, China se había catalogado en los últimos 3 años como el taller del mundo debido a la manufactura de carácter mundial que ha venido desarrollando en los últimos años. Bien, para febrero del año 2020, el primer ministro de Italia, pues bueno, solicitaba a la Unión Europea ayudar a través del Centro de Coordinación de Respuestas y de Emergencias, puesto que la situación de contagios estaba altamente en este país y pues trataba de parar la, el tipo de contagio, ¿no? Esto ya se había salido de control. Y pues de hecho el país tuvo una negligencia llevándola a una catástrofe y provocando de esta manera el resentimiento y la preocupación por parte de sus ciudadanos italianos. De hecho, la respuesta, pues bueno, fue negativa por parte de la Unión Europea desde la capital de Bruselas, la cual, pues bueno, esta acaparó las observaciones y la crítica por parte de políticos, poniendo en duda cuál era el propósito de la Unión Europea, quien provee de varias cuestiones, ¿no? De hecho, pues varios autores recuerdan tristemente y con un temor, los desastres que habían sucedido anteriormente, como lo fue la peste negra en España y el rey cólera, de Inglaterra, ya que pues bueno mencionaban que estas epidemias habían sido grandes de igual forma y que provocaban o afectaban al crecimiento económico europeo y a la economía obviamente mundial. De hecho, esta pandemia provocó un paro total en actividades a nivel mundial. Ejemplo de ellos fueron la prohibición de vuelos a Europa y otras partes del mundo, como lo fue China, donde pues bueno, se generó la pandemia en diciembre del 2019. De este modo, pues bueno, se marca como una discriminación viral autoimpuesta por otros países. ¿Sí? En el 2020, pues bueno, será marcado en los libros de texto como un año donde se expuso al sector salud de todos los países